mis hermanos de la clase Italia, que el Señor les bendiga y les guarde en esta hora. Voy a invitar a que busquen su Biblia, el pasaje en el cual el Señor hoy día ha preparado el consejo para nuestras vidas. Y este consejo se encuentra en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que nuestro Dios añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. Pido a mi Dios en esta hora que en su infinito amor y misericordia nos revista de gracia, esa gracia tan necesaria para expresar, para escuchar y por sobre todo para poner en práctica el consejo de su palabra. Leía un poco, mi hermano, el contexto, en el nombre del Señor. Leía un poco el contexto histórico que ya muchos sabemos del libro Habacuc, y me llamaba la atención algo que dice aquí, dice, la justicia había desaparecido de la tierra, la violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. Días oscuros, días muy oscuros, ¿cierto? Se auguraban para el pueblo de Israel. El imperio asirio había sido derrotado y el imperio babilónico comenzaría, ¿cierto?, su gobierno, por decirlo de alguna manera, sobre estos pueblos. Pero analizando, mi hermano, todo lo que decía respecto a cómo existía sin freno la injusticia, la violencia, la impiedad, nos damos cuenta que, a pesar de que fue hace cientos de años atrás, no ha cambiado mucho el panorama para el pueblo de Dios en los tiempos actuales. La violencia, la impiedad, el asedio del injusto sobre el justo. No vemos justicia, vemos cómo el fuerte abusa del débil, en fin. Situaciones que realmente no podemos mentir, afectan a mi corazón, afectan a su corazón, porque tenemos un corazón, cierto, distinto al que puede tener el impío, aquel que no cree en Dios. Nos duele mucho ver noticias, por ejemplo, de cómo una persona honrada se levanta a trabajar y es asaltada y es asesinada y queda una familia sin sustento, o cómo salen a asaltar a un taxista, le quitan el vehículo y lo matan, o cómo roban con una facilidad tremenda y impunemente, es cierto, a la luz del día, cómo estafan, en fin, tantas cosas, cómo pareciera que la vida se le hace más fácil a aquel injusto, a aquel impío, a aquel incorrecto, que aquel que intenta hacer las cosas bien. Y en este contexto, ¿cierto? Y en esta situación, muy semejante a la que estamos pasando nosotros, se encontraba el pueblo de Israel y Habacuc. Y Habacuc llevaba estas quejas delante de Dios. Y analizando respecto a las quejas que llevaba Habacuc delante de Dios, nos damos cuenta que es muy distinto presentar las quejas delante de Dios a quejarse de Dios. Es muy distinto que yo presente una duda de por qué está pasando esto a una duda incrédula de que Dios no existe y por eso está pasando esto. No sé si se entiende un poco lo que se quiere decir el Señor en esta hora. Es muy distinto y es válido porque es legítimo para el Hijo de Dios sentirse hastiado de las cosas que están pasando. Por nuestras venas corre sangre, no Coca-Cola. Por lo tanto, ¿cierto? Es muy difícil para mí, y yo sé que para usted también, ver todas estas injusticias, ¿cierto? Y mantenerme callado. Y presentarme ante Dios, ¿cierto? Con estas quejas, es muy distinto a presentarme sabiendo que Dios, ¿cierto? No le importa lo que está pasando. Todo lo contrario.
Por lo tanto, lo que el Señor quiere hasta ahora empezar a enseñarnos o aconsejarnos, que nuestras dudas, ¿cierto? No incredulidades, son legítimas. Es legítimo preguntarle al Señor por qué. Es legítimo preguntarle al Señor hasta cuándo. Porque hay cosas que sobrepasan, ¿cierto?, nuestro entendimiento, nuestra capacidad, ¿cierto?, de asombro. ¿Cómo es posible, ¿cierto?, que el impío o que el malo llegue hasta tal extremo? Que no haya justicia para ninguno, ¿cierto?, de aquel que sufre estas cosas. Quisiera, ¿cierto?, de alguna manera tener una fe cabal, una fe íntegra, ¿cierto?, sin fisuras. Pero debemos entender, y a Dios no le podemos mentir, que muchas veces nos presentamos, ¿cierto?, ante Dios, y seguir a Cristo significa muchas veces seguirlo con una petición no respondida. Seguir a Cristo muchas veces significa seguirlo con una oración en mi corazón que aún no encuentra respuesta. Seguir a Dios muchas veces significa ir con una angustia tan grande en mi pecho que solamente la conozco yo y el Señor, que no la conoce mi esposa, no la conoce mi hija, no la conoce mi madre, no la conoce mi padre, no la conoce nadie. Muchas veces nos presentamos ante Dios, ¿cierto?, con esa aflicción, con esa preocupación, de la misma manera en que se presentaba Habacuc, al ver tanto, ¿cierto?, asediado por la injusticia. Por esa razón es que el Señor nos dice a través del libro de Habacuc lo importante que es mantener la fe en medio del caos. No puedo, ¿cierto?, entender, tenemos que entender desde el punto de vista que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy, que mi duda no es incredulidad. La duda plantea preguntas y quiere escuchar la respuesta. La incredulidad no quiere escuchar la respuesta. Un claro ejemplo de este es que nos daba el Señor tiempo atrás, hace poquito, respecto a cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a Pilatos. Nuestro Señor Jesucristo dice: estoy aquí, ¿cierto?, en representación de la verdad. Y Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Irónicamente, sarcásticamente. Y antes de que Jesús respondiera, Pilato se da media vuelta y sale al patio nuevamente a conversar con los que lo habían llevado arrestado a Jesucristo. Es decir, el incrédulo no está ni ahí con escuchar la respuesta. No le interesa. En cambio, usted y yo, que tenemos, ¿cierto?, esta duda, esta angustia, esta preocupación, Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ¿por qué nos permite ver esto? Esperamos la respuesta de parte de Dios. Y es porque nuestra fe debe mantenerse firme en medio del caos, en medio de todo lo que está ocurriendo. Es muy distinto, mi hermano, ¿cierto?, enfrentar una situación, como dice la palabra, es dudar sin renunciar, esperar sin desesperar. Muchas veces nos dicen que esperar es como resignarse, ¿cierto?, que no vendrá una respuesta. En cambio, Habacuc esperaba, ¿cierto?, esperanzado que sí tendría respuesta, de la misma manera que usted y yo tenemos que esperar la respuesta de nuestro Dios. Todo esto implica un proceso. Nuestra fe tiene que ir madurando. Ojalá tuviéramos una fe cabal, una fe íntegra, ¿cierto?, no tuviera fisuras. Pero como decíamos unos minutos atrás, unos segundos atrás, implica seguir a Cristo muchas veces arrastrando la carne, arrastrando, ¿cierto?, hastiado muchas veces la situación por la que estamos pasando, porque estamos viendo que el mundo está pasando. El proceso, ¿cierto?, tiene un principio y tiene que tener un fin. No puedo cortar yo el proceso a la mitad. Si un deportista se está preparando para un campeonato, el deportista, ¿cierto?, se prepara con la alimentación, con las horas de sueño, con el descanso apropiado, con el entrenamiento apropiado. Si yo interrumpo ese proceso, las consecuencias se van a ver al final. De la misma manera, yo no puedo cortar el proceso de que Dios, ¿cierto?, esté probando mi fe y haciéndola madurar, haciéndola fortalecerse. No puedo decir que voy a empezar un tratamiento médico y cortarlo a la mitad y esperar la sanidad esté completa. Nuestra fe tiene que pasar estos procesos, estas dificultades, estos apremios, ¿cierto?, estas aflicciones, para fortalecerse, para que las fisuras no estén el día de mañana. Porque usted y yo sabemos de hermanos que han soltado la mancera. Sabemos de hombres, de mujeres, ¿cierto?, que parecían tan firmes en el Evangelio y vino un apretón y vino, ¿cierto?, la dificultad y no fueron capaces.
Por esa razón el libro de Habacuc nos dice que aquel que ha recibido esta fe verdadera va a perseverar a pesar de la dificultad. Por eso vemos en el libro, en el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc, ¿cierto?, usa la metáfora, dice: voy a estar igual que una atalaya, ¿cierto? Me voy a poner sobre, como un vigía, esperando y sabiendo que tarde o temprano la respuesta va a llegar. De la misma manera el vigía se ponía en la torre a vigilar. Él sabía que aunque la noche hiciera frío, lloviera, corriera viento, cualquier cosa, él sabía que tarde o temprano el día iba a amanecer. De la misma manera usted y yo tenemos que estar confiados, con los pies firmes en nuestra fe, que Dios ha puesto en nuestro corazón, sabiendo que tarde o temprano Dios nos hará justicia. Es terrible para nosotros, es verdad, porque nuestro corazón, ¿cierto?, es blando, nuestro corazón es de carne, nuestro corazón el Señor lo cambió. Por eso es donde debemos esperar, ¿cierto?, como Habacuc, para que finalmente podamos, igual que él, como dice, ¿cierto?, en los últimos capítulos de su libro, aunque la higuera no florezca. Mire por todo lo que estaba pasando en Israel. Aunque la higuera no florezca, no tenían higos, no tenían alimento básico, ni en las vides haya fruto, no había, ¿cierto?, para hacer vino. Todos sabemos que el vino se tomaba en ese tiempo porque el agua se sacaba de noria y extraía bichitos, entonces había que echarle vino para que no hiciera mal el estómago. Ni en las vides haya fruto, no había aceite, aunque falte el producto del olivo. Dice después que las ovejas sean quitadas. Había una crisis alimentaria, aparte de la crisis política. Mire, por eso digo, los tiempos se parecen mucho a lo que estamos pasando nosotros. Crisis política, crisis social, crisis alimentaria. Y aún así, Habacuc se mantuvo firme. Eso es lo que usted y yo tenemos que perseverar, porque de lo que se rescata Habacuc, y siempre se habla, ¿cierto?, incluso en el Nuevo Testamento, creo que en 3 libros se habla, dice: mas el justo por la fe vivirá. Aunque venga lo que venga, ¿cierto?, veamos lo que veamos, y nuestro corazón se pregunte muchas veces: Señor, ¿por qué? Debemos recurrir a este versículo, recordar que el justo por la fe vivirá. Yo agradezco, Señor, la oportunidad que Él me ha dado en esta hora de poder conversar acerca de su palabra, minutos breves, ¿cierto?, que uno quisiera poder expresarse un poco más, poder entregar un poco más de lo que el Señor da, pero como el tiempo es breve, ¿cierto?, para no ser tedioso, agradezco, Señor, la oportunidad que Él me ha dado de poder compartir un poco de su palabra, y para dar tributo toda honra y toda gloria, ahora y para siempre.